La UD Estéreo. Muy buenos días a todos los oyentes de la UD 90.4 FM Estéreo. Nos encontramos con el doctor Carlos Graterón, director técnico de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia. Doctor Carlos, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de la UD Estéreo. Muy buenos días para todos y es un enorme gusto poder conversar sobre nuestros temas en su programa. Uno de los factores más importantes que se han venido dando en el país con respecto al aire es el tema de los combustibles. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de los biocombustibles. ¿Qué son los biocombustibles? Bueno, los biocombustibles son energéticos renovables que se obtienen a partir de caña de azúcar en el caso del bioetanol y del aceite de palma en el caso del biodiesel. Estos biocombustibles, por tener un origen vegetal, principalmente se consumen hoy el bioetanol en mezclas con gasolina al 10% y el biodiesel en mezclas con ACPM al 10%. Entonces son energéticos, renovables, que nos permiten mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. ¿Cómo se producen esos biocombustibles? Principalmente en el caso del bioetanol tomamos las mieles de los procesos de extracción del azúcar, se fermentan y de esta manera se produce el bioetanol. Y el biodiesel, tomamos el aceite de palma que se extrae, le hacemos una transformación química a este aceite para producir el biodiesel. Se produce en el caso del bioetanol en 7 plantas de producción, 6 ubicadas en el Valle del Río Cauca y una ubicada en Puerto López Meta. Y en el caso del biodiesel se produce en 12 plantas que están distribuidas algunas en la costa norte, en Santander, en el centro del país y en los llanos orientales. Hablemos un poquito sobre cómo se trabaja ese biocombustible, cómo lo hacemos, cómo logramos que los usuarios lo utilicen en sus vehículos. ¿Es directamente una sola forma de combustible que va directamente a los vehículos o son unas mezclas? ¿Cómo son el manejo que realmente se tiene con el tema de los biocombustibles? Ok, en Colombia existen reglamentos del Ministerio de Minas y Energía, resoluciones en este caso, que establecen que todas las gasolinas que se distribuyen en el país deben tener 10% de bioetanol. Es decir, todos los usuarios cuando vamos a una estación de servicio y compramos gasolina corriente o gasolina extra, estamos adquiriendo 10% de bioetanol. Y en el caso del biodiesel, todos los usuarios cuando van a una estación de servicio, con motores diésel por supuesto, todo el diésel o ACPM como le decimos en Colombia tiene 10% de biodiesel. Adicionalmente, estos son los requisitos legales. Adicionalmente, estamos haciendo un llamado a los transportadores que están enormemente afectados por las restricciones de movilidad, que en el caso como Bogotá presenten sus planes de autorregulación ambiental que les permitan tener la exención de pico y placa de la denominada calle 13 y puedan usar mayores mezclas de biodiesel. Como lo mencionábamos en nuestra conversación, hay un punto en Medellín y el Valle de Aburrá. Hoy tenemos toda la operación de coordinadora mercantil usando 20% de biodiesel y uno de sus vehículos de 4 toneladas usa 100% biodiesel. Y en el caso de la Asociación de Volqueteros de Antioquia, en una labor loable, todas sus volquetas van a empezar a operar con mayores mezclas de biocombustibles, van a usar mayores volúmenes de biodiesel de aceite de palma, incluso utilizando entre un 50 y un 100%. Entonces le estamos haciendo un llamado a los transportadores porque creemos que aquí hay una alternativa para que con sus motores como los tienen hoy se puedan mover y emitir menos material particulado y de esta manera tener una contribución inmediata y contundente a la calidad del aire de nuestras ciudades. Usted me habla de ventajas que pueden tener los usuarios. ¿Cuáles serían realmente esas ventajas poniéndolas entre aire, contaminación y pico y placa? En el caso del biodiesel de aceite de palma hay diferenciales enormes respecto a la CPM. El primero de ellos es que el biodiesel no tiene azufre
y sabemos que Ecopetrol ha hecho un enorme esfuerzo por disminuir el contenido de azufre en el ACPM, es un esfuerzo que todos los colombianos valoramos, y hoy tenemos contenidos de azufre alrededor de 10 o 20 partes por millón. Usando más biodiesel, ese contenido de azufre se puede disminuir muchísimo más porque no tiene azufre. Pero los combustibles fósiles, por su naturaleza química, tienen en su composición unas moléculas que se denominan hidrocarburos aromáticos. Un 30% de los combustibles fósiles están compuestos por hidrocarburos aromáticos. Es decir, cuando vamos a una estación de servicio y compramos un galón de gasolina o de ACPM, estamos comprando 1 litro de estas moléculas que son las principales precursoras del material particulado que tienen en jaque hoy la calidad del aire en nuestras ciudades. El biodiesel, los biocombustibles no tienen hidrocarburos aromáticos. Esto es muy importante tenerlo porque al no contenerlos disminuyen entre un 40 y un 80% las emisiones de material particulado, más de 90% la opacidad de los humos. Pero además a los motores les gusta, porque en el caso del bioetanol, para tener una referencia, en Colombia tenemos 2 tipos de gasolinas, gasolina corriente y gasolina extra. Eso tiene un diferencial de precio alrededor de 3.000 pesos por galón. Y el diferencial que estamos pagando, digamos, cuando comparamos esas 2 gasolinas, es el octanaje. La gasolina corriente oxigenada en Colombia tiene como mínimo 84 octanos y la extra 87. El bioetanol de caña de azúcar tiene 120 octanos, lo que hace que su combustión y su eficiencia energética sea mucho más alta. Igual pasa en el caso del diésel, solo que este parámetro en el diésel se llama cetano. A mayor número de cetano, mejor desempeño de los motores y menores emisiones. El ACPM o el diésel en Colombia tiene entre 44 y 48 cetanos. El biodiesel de aceite de palma tiene por lo menos 69 números de cetano o 69 medidos como cetanaje. Esto hace que su eficiencia térmica sea mucho mejor y además sus emisiones sean mucho más bajas. Entonces le va a gustar al ambiente porque se disminuyen las emisiones de material particulado, pero adicionalmente el motor se va a sentir mucho mejor. Y algo que estamos viendo a partir del ejercicio que le comentaba de coordinadora y que estamos viendo también con la Asociación de Volqueteros, es que en la medida que se incrementa el biodiesel de palma en la operación, se disminuye la frecuencia de cambio de aceite lubricante. Es decir, hay unas reducciones en los costos operacionales, lo cual hace a esto una alternativa muy interesante y adicionalmente se alarga en algunos casos la vida útil de los motores, porque por su naturaleza química el biodiesel tiene una altísima lubricidad y tener una altísima lubricidad significa que las autopartes van a sufrir menos, que van a durar más. Entonces tienes como usuario mejores prestaciones en la operación, menores cambios en filtros y particularmente en aceite lubricante, mejora la vida de las autopartes, disminuye las emisiones de material particulado, los operadores van a estar expuestos a mucho menos humo, lo que sin duda es un beneficio en términos de seguridad y salud en el trabajo, y pues te mueves de manera más sostenible y eso el mercado lo sabe reconocer. Las personas que contratamos por una u otra medida transporte, reconocemos los esfuerzos que hacen los transportadores por moverse de manera sostenible. Pues para simplemente adicionar, el uso de biocombustibles en Colombia es una estrategia idónea para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo en lo que va corrido el año, el uso de biocombustibles ha reducido más de 3 millones de toneladas anuales de CO2 y eso hace que quienes usen mayores mezclas puedan eventualmente convertirse en emisores de bonos de carbono, porque al ser, como lo mencionaba al inicio, una energía renovable, mitiga las emisiones de CO2. Entonces, digamos, hay varias externalidades, co-beneficios del Programa Nacional de Biocombustibles que podemos utilizar y potencializar. ¿Cuáles son los costos? Hablamos de que un taxista o una persona que tiene una volqueta o tiene un camión busca el gas. Entonces le hace todo el ejercicio pues para arreglar su camión o su carro para que sea
asequible el gas para su andar. ¿Cuál es el costo que tiene una persona que quiera utilizar el biocombustible? Okay. Lo primero que hay que señalar es que cuando se van a usar biocombustibles no tienes ningún cambio en tu motor. Es decir, es una medida inmediata para mejorar la calidad del aire sin hacer cambios en los motores. Lo único que tienes que hacer es tanquear más biocombustibles. Lo segundo es que si comparamos uno a uno los precios de la CPM contra el del biodiesel, estamos hablando de, comparado, digamos, B10 contra B100, 10 es 10% de biodiesel en ACPM y B100 solo biodiesel, es alrededor de 1.000 pesos hoy por galón. Pero en el entendido de que este biodiesel es un combustible extra, es decir, mayor número de cetano, cero azufre, cero hidrocarburos aromáticos y altísima lubricidad, pues se compensa con la disminución de los costos operacionales, que es lo que estamos viendo. Es decir, en el momento de la compra de este galón puede ser más caro, pero en el término largo de la vida útil de los equipos va a ser más barato porque se compensan los costos operacionales. Y adicionalmente tienes mayores ingresos si se trata de, por ejemplo, una compañía de paqueteo, porque le demuestras a tus clientes que te estás moviendo, emitiendo menos CO2 o menos dióxido de carbono y menos material particulado. Entonces, uno a uno puede ser más caro, pero en el tiempo seguramente se va a compensar. No hay que hacer transformaciones tecnológicas y es una medida inmediata ya para mejorar la calidad del aire. Y se podría ganar muchísimo con el tema del pico y placa, con el tema del ahorro, como decía usted, de aceites. Pero, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cómo se consigue? ¿Ya viene con la gasolina? ¿Ya viene con la CPM? ¿O hay sitios, bombas específicas para conseguir el biocombustible? Okay. Si es transporte de carga y es un gran consumidor, es decir, estos grandes consumidores que en sus estaciones tienen, que en sus patios de operación tienen estaciones propias, estos consumidores le pueden decir a su proveedor de combustible: quiero mayores mezclas de biocombustibles, entonces quiero que me entregue B50, que me entregue B80, que me entregue B100, que me entregue B20, así tal cual pasó en el caso de Coordinadora. Y los proveedores de combustibles, que para estos grandes consumidores son los mayoristas en Colombia, son un aliado estratégico de este sector y están enfocados en ofrecer mayores mezclas de biocombustibles porque también están interesados en mejorar la sostenibilidad de la cadena de distribución. Entonces, para estos operadores es bastante, digamos, más eficiente solicitar que en sus tanques propios de almacenamiento haya mayores mezclas de biocombustibles. En el caso ya de las estaciones de servicio pública, hemos venido conversando con las asociaciones o las federaciones de distribuidores minoristas y también hay un altísimo interés en empezar a ofrecer en sus estaciones de servicio mayores mezclas de biocombustibles. Y estamos probablemente a muy corto plazo, por ejemplo en el caso de Antioquia, encontrar 3 estaciones donde los usuarios podremos ir a conseguir estos mayores volúmenes. Así que estamos abriendo este camino que creemos va a ser exitoso porque los colombianos somos personas intrínsecamente buenas, es decir, vamos a querer usar mayores volúmenes de biocombustibles porque vamos a ser más sostenibles. Toda la cadena se está preparando para ello, ya hay algunos ejemplos como lo mencionaba, y un cobeneficio que es fundamental tanto para las autoridades locales como para los transportadores, es como bien lo mencionaba, que vamos a tener exenciones de pico y placa. En el caso de Bogotá hay toda una reglamentación que se llama Programa de Autorregulación Ambiental y los transportadores se están sumando a ese programa usando mayores mezclas de biocombustibles. Y en el caso del Valle de Aburrá, las autoridades están haciendo un seguimiento intenso a las pruebas de la Asociación de Volqueteros y de Coordinadora Mercantil, porque probablemente van a incluir como incentivo la exención de pico y placa a quien use mayores mezclas de biocombustibles. Digamos, hay un mayor nivel de conciencia alrededor de esto. Entonces, por eso creemos que es la alternativa costo eficiente para mejorar la calidad del aire e inmediata. O sea, lo podemos hacer ya. Usted me habla de los beneficios que tiene el biocombustible, pero ¿por qué no se ha logrado que el gobierno nacional empiece a mirar los biocombustibles como algo importante para el tema ambiental? El gobierno del presidente Iván Duque ha retomado en su agenda los biocombustibles como una de las alternativas
para cumplir los compromisos de Colombia en el acuerdo del COP21 en París. Creemos que hace falta mayor divulgación por parte del sector para que los usuarios reconozcan esta alternativa y por supuesto que también los medios de comunicación acompañen dentro de su estrategia adicionalmente a los temas de gas y electromovilidad que son muy importantes, pues que el país produce biocombustibles y esto es bien clave señalarlo. Los biocombustibles se producen en el campo colombiano, son agricultores colombianos, adicionalmente las plantas de producción requieren o demandan altísimos niveles de conocimiento, entonces es muy común encontrar en nuestras plantas de producción ingenieros químicos, ingenieros ambientales, contadores, abogados, administradores, enormes departamentos de investigación y desarrollo que demandan investigadores con nivel de doctorado. Y esto es muy importante porque en la medida que agregamos valor a la cadena productiva de biocombustibles, también demandamos mayor formación de nuestros profesionales y es uno de los elementos claves en la generación de empleo. Este sector genera, contabilizando todos los empleos, alrededor de 90.000 empleos justamente remunerados. El 85% de esas ocupaciones son en el campo colombiano. Entonces, es producción nacional, digamos, es un valor diferenciado respecto a las otras energías. Pero aquí lo importante y lo que tenemos que entender todos es que necesitamos una canasta energética que nos permita tener múltiples opciones tanto a los productores como a los consumidores. Hemos hablado del tema de camiones, el tema de transporte grande, pero no hemos hablado del tema Transmilenio, por lo menos en Bogotá, y centrémonos un poquito aquí en Bogotá, todo el tema de que un fin de semana tenemos pico y placa todo el día, por el tema ambiental, por el tema del aire y toda esa cuestión. ¿Qué han venido trabajando ustedes o qué han hecho ustedes para acercarse o para trabajar con la Alcaldía Mayor y Transmilenio? Ok, aquí es muy importante señalar que la Alcaldía de Bogotá y tanto Transmilenio como órgano gestor junto con otros actores estamos implementando el piloto B50, es decir, la operación en el patio sur va a tener un piloto inicialmente de 4 o 5 buses por unos 3 meses usando 50% de biodiesel. El proveedor de combustible de este patio, que es la organización Terpel, se ha puesto la camiseta de sostenibilidad y ha dicho me sumo a esta iniciativa y adicionalmente pues el operador. Entonces, es clave que entendamos que vamos a tener 4 vehículos Euro 2 y Euro 5 funcionando con mezclas del 50% de biodiesel. Adicionalmente, tenemos la absoluta certeza que esto va a ser un piloto exitoso, por lo que probablemente los patios que funcionan con diésel van a tener mezclas superiores de biodiesel, por lo menos a un 50%. Y esto también es algo muy interesante porque este ejercicio se puede replicar al sistema zonal, es decir, al sistema SITP, porque sabemos y entendemos que cuando estos buses emiten este material particulado están afectando a sus usuarios, a las personas que habitan cerca de las vías, en general a todos los que vivimos en Bogotá. Y hoy, mientras se renueva ese parque automotor del SITP, ese sistema puede y seguramente va a funcionar con mezclas superiores de biodiesel. Estamos a la espera de que el gobierno se ponga la mano en el corazón y diga, bueno, hay que hacer este sacrificio por el ambiente, vamos a trabajar con los biocombustibles. La proyección que tienen ustedes es a cuánto tiempo Colombia estaría utilizando, después de que el gobierno lo acepte, estarían utilizando el biocombustible. Nosotros tenemos una expectativa muy alta con el gobierno nacional porque entendemos que en el corto plazo las mezclas de biodiesel se elevarán al 12%. Adicionalmente en alcohol, nosotros estamos viendo que hay una enorme potencialidad para incrementar sus usos y en general podríamos esperar que como mandatos de mezclas tuviéramos por los niveles que mencionaba anteriormente y con todos los incentivos regulatorios que estamos construyendo con el gobierno nacional y las autoridades locales, podamos tener en promedio volúmenes del 20% de biocombustibles en el próximo cuatrenio. Muchísimas gracias, doctor
Graterón, director técnico de la Federación Nacional de Biocombustibles en Colombia, por habernos aceptado la invitación, por habernos hablado de los beneficios que tiene el biocombustible. A ustedes por el espacio, y estamos en la Federación Nacional de Biocombustibles atentos a responder cualquier inquietud que tengan, por supuesto, sus televidentes. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. La U de Estéreo.